Mi nombre es Lorena Getchell y les voy a hablar sobre la innovación educativa en la era caórdica. Trataremos los siguientes puntos: introducción, paradigma educativo mecanicista, paradigma educativo en la era caórdica, gestión de la información y el currículo coherente con esta era, conclusiones y referencias. Los seres humanos somos a la vez causa y efecto de la época en la que vivimos. Isauro Blanco. Es indispensable una metamorfosis del sistema educativo, ya que los modelos educativos y sus componentes, programas, currículum y metodologías necesitan actualizarse de acuerdo a lo que requiere la sociedad en la era digital. El paradigma educativo mecanicista es el en el que se basa el modelo educativo actual, y este fue instaurado en el siglo XVII como una respuesta a la necesidad de la revolución industrial. Está caracterizado porque se fragmenta el conocimiento y se busca formar profesionales que respondan únicamente a las necesidades empresariales. Este paradigma educativo tiene 4 áreas muy específicas. El primero es que el trabajo repetitivo y calificado. El aprendizaje se centra en la memorización de contenidos que luego es calificada, sin priorizar el análisis, el juicio crítico y la aplicación práctica. El aula es el único lugar de aprendizaje, ya que el aprendizaje se produce ahí y se utilizan los materiales didácticos o textos que se encuentran dentro de esta aula. No se considera que el aprendizaje puede realizarse en la sociedad y en el medio ambiente que nos rodea. Se requiere un cumplimiento del programa, ya que el currículo se basa en la heteroevaluación de un aprendizaje individual por parte del docente hacia el estudiante, lo que fomenta un aprendizaje competitivo individualista cuyo fin es cumplir con un programa rígido y fijo más que metacognitivo y cooperativo. Además, este paradigma centra a la actividad docente y al docente como el poseedor del conocimiento y el que evalúa el aprendizaje de contenidos con herramientas cuantitativas y no se desarrollan habilidades y competencias. El paradigma educativo en la era caórdica. Una organización caórdica se define como un organismo, comunidad o sistema complejo, autoorganizado, adaptativo, no lineal, autogobernado, que combina armoniosamente las características del caos y del orden. Google y otras redes funcionan como organizaciones caórdicas al proporcionar información factual, es decir, información verídica. Los paradigmas para gestionar la información en la era caórdica son, primero, la memoria. La forma en la que las personas se acercan al conocimiento pueden ser 3. La memoria es uno de ellos y se basa en tener un contacto directo con la fuente de información y memorizarla, lo que se hacía con los libros de texto. Y actualmente es casi imposible dada la cantidad de información. La segunda forma es el algoritmo, que significa pedir a un experto que nos enseñe la información básica que él ha escogido para que nosotros la conozcamos y memoricemos. Este experto puede ser el profesor, los autores de los libros, las editoriales. Y la tercera forma es por proceso, que implica obtener la información precisa y necesaria para aplicarla en lo que se requiere desarrollar. Y con eso volverla mucho más útil. Para ello se requiere que los alumnos desarrollen habilidades de pensamiento, competencias para la gestión de la información y del conocimiento. El currículum coherente con la era caórdica nos permite primero pensar en qué es la realidad para el ser humano. El ser humano, al enfrentarse con una realidad diferente a la que él tiene concebida, suele tener 3 reacciones. La primera es aferrarse a la realidad que él tiene y no aceptar que existe otra. La segunda es negar totalmente la otra realidad, y la otra es comprender y modificar el modelo interno de la realidad, es decir, adaptarse a esta nueva situación. El mecanicismo conceptualiza el aprendizaje como la memorización de información factual que luego será evocada preferentemente de forma literal, aunque no se la comprenda, pero que debe ser memorizada para obtener un buen nivel académico. Este mecanicismo es necesario cambiar
en esta era en la que el aprendizaje más bien debe relacionarse a procesos intelectuales de nivel superior fundamentados en habilidades para gestionar la información, asimilarla, aplicarla, transferirla y generar nuevas comprensiones. Esto además permitirá desarrollar la memoria a largo plazo con la adquisición de habilidades y procesos, además de volvernos flexibles, creativos, adaptables y también desarrollar la memoria operativa que permite gestionar la información para aplicarla a procesos y situaciones reales. La propuesta de un currículum, entonces, se basa en que es posible evaluar y desarrollar en forma sistemática las habilidades intelectuales que condicionan el aprendizaje fundamental para convertirlas en competencias, es decir, pasar del conocer al hacer. Para ello, los docentes deben primero formar habilidades mediante la aplicación de una metodología constructivista en la que los alumnos interiorizan los conocimientos y desarrollan herramientas que les permiten enfrentar retos. Luego, organizar contenidos para desarrollar competencia. En esto, el alumno que tiene a disposición la información busca la información que necesita para volverse un ser activo en su aprendizaje. Es entonces cuando la clase se transforma de una clase magistral a un taller participativo en el que se busca obtener un resultado. También es necesario incluir la andragogía en la pedagogía. Si consideramos que la pedagogía es la forma en la que el docente transmite sus conocimientos, la andragogía, en cambio, se centra en el aprendizaje autónomo, fomenta la investigación, el cuestionamiento, la flexibilidad y mejora totalmente los procesos de aprendizaje unidos a la pedagogía. Además, la evaluación debe ser formativa. Es decir, no aplicar solamente un examen memorístico, sino evaluar competencias mediante rúbricas que se van aplicando durante el proceso en el que se va adquiriendo y aplicando el aprendizaje. Como conclusiones, es necesario mencionar que el sistema educativo necesita sufrir una verdadera metamorfosis para formar alumnos con las competencias necesarias para desenvolverse en la era caórdica, que puedan gestionar y utilizar la información para aplicarla. Los docentes somos entonces fundamentales para desarrollar estas competencias al guiar este proceso de aprendizaje. En mi caso personal, considero que siempre es mejor aplicar el conocimiento adquirido en algo tangible y relacionarlo a la formación profesional de los alumnos. Me gusta trabajar en proyectos integradores que permiten que los alumnos den soluciones a problemáticas existentes en el país. Por ejemplo, en el caso de esta fotografía que se tomó al finalizar un curso, los alumnos presentaron varios alimentos enfocados en solucionar un problema grave en el Ecuador, que es la desnutrición crónica infantil. Estos alimentos tienen características nutricionales excepcionales y para lograrlos el alumno tuvo que conocer profundamente qué es la desnutrición crónica, cuál es la base alimentaria de esta enfermedad y buscar las soluciones alimentarias que más se ajusten a esto, aplicando de esta manera sus conocimientos como ingenieros agroindustriales. Concluyo diciendo que el tesoro más grande que poseemos en los países es la mente humana. Se nos ha otorgado una inteligencia, pero no se nos ha enseñado a desarrollarla más que académicamente. Muchas gracias y espero que sea útil esta exposición. Mi nombre es Lorena Getchell y me pueden encontrar en las redes sociales con mi nombre y también en mi Linktree. Esta exposición está basada en el artículo La innovación educativa en la era caórdica de Isauro Blanco, publicada en la revista Ruta Maestra en su edición 15, Currículo para transformar la educación, de Editorial Santillana en el 2016.